Hola gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video de Full Reset. El día de hoy vamos a hablar de AMD, una empresa que durante años fue vista como la opción barata, pero que terminó convirtiéndose en uno de los gigantes más importantes del gaming y las computadoras, procesadores legendarios, placas de video históricas, la guerra contra Intel, los cibercafés, los FX que calentaban como estufa y uno de los regresos más increíbles de toda la historia tecnológica. Esta es la historia de AMD. AMD nació en 1969, muchísimo antes del gaming moderno, muchísimo antes de Windows, y muchísimo antes de Internet. La empresa fue fundada por Henry Sanders, un ex empleado de Fairchild Semiconductor en esos años. Las computadoras eran gigantescas, carísimas, y extremadamente limitadas. La industria tecnológica recién estaba empezando. AMD originalmente fabricaba pequeños chips y componentes electrónicos, nada relacionado con gaming, nada relacionado con PCs gamer, nada relacionado con Ryzen. Durante muchísimo tiempo, AMD vivió completamente a la sombra de Intel, y sinceramente, nadie imaginaba que décadas después, AMD iba a convertirse en una de las empresas más importantes del mundo gamer. Algo muy curioso es que AMD e Intel estuvieron conectadas desde el principio, sí, aunque hoy parezcan enemigos históricos. En sus inicios trabajaron juntos. AMD fabricaba procesadores compatibles con Intel, literalmente hacían versiones autorizadas. ¿Por qué? Porque IBM necesitaba más de un fabricante para sus computadoras, y por eso Intel permitió que AMD produjera algunos chips compatibles, pero con el tiempo, la relación empezó a romperse, y ahí comenzó una de las guerras más importantes de toda la historia de la computación. Durante los años 90, Intel dominaba absolutamente todo, pero AMD empezó a crecer lentamente. Primero aparecieron procesadores como K5, K6 y K6-2, y aunque no eran perfectos, empezaron a darle identidad propia a AMD, pero el verdadero cambio llegó con Athlon. El AMD Athlon fue importantísimo, porque por primera vez, AMD podía competir seriamente contra Intel, y no solo competir, a veces AMD ganaba. Eso hizo explotar Internet. Muchísima gente empezó a armar PCs gamer con AMD porque eran más baratos, rendían muchísimo y tenían personalidad. A principios de los 2000, Intel lanzó los Pentium 4, y aunque vendieron muchísimo, tenían problemas enormes, consumían muchísima energía, calentaban muchísimo, y además, Intel apostó por una arquitectura llamada NetBurst, que terminó siendo un desastre. Mientras tanto, AMD seguía mejorando Athlon y Athlon 64, y por primera vez, AMD parecía la empresa más innovadora. Muchísima gente gamer empezó a decir, AMD es mejor que Intel, y eso en esa época, era una locura. En 2003, AMD lanzó Athlon 64, y esto fue una locura. AMD logró adelantarse a Intel con los 64 bits, mientras Intel seguía peleando con arquitecturas raras. AMD empezó a verse como el futuro. Muchísimos gamers y técnicos empezaron a recomendar a AMD, especialmente porque rendía bien, era más barato, y servía muchísimo para gaming. En esa época Internet estaba lleno de peleas. Intel vs AMD. Literalmente parecían discusiones de fútbol. Si creciste en Latinoamérica, seguramente viste muchísimas PCs AMD, especialmente en cibers, locutorios, PCs armadas económicas, computadoras familiares, porque AMD normalmente ofrecía mejor relación precio-rendimiento, y eso hizo que muchísima gente conociera el gaming gracias a AMD. Counter-Strike 1, 6, Warcraft 3, MU Online, San Andreas, Need for Speed Underground, todo eso corría en muchísimas PCs AMD, y sinceramente, AMD terminó formando parte de la cultura gamer de Internet. AMD también se volvió extremadamente popular entre la gente que hacía overclock. Muchos procesadores AMD podían rendir muchísimo más de lo normal. Había gente desbloqueando núcleos ocultos, subiendo frecuencias, cambiando voltajes, y eso hizo que AMD construyera una comunidad muy fanática, porque AMD daba sensación de hardware para gente que sabe de X. En 2006, AMD hizo algo enorme, compró ATI, sí, las legendarias Radeon, y eso cambió completamente la empresa, porque ahora AMD podía competir
en procesadores y también en placas de video durante muchos años. Las Radeon dominaron la gama media, especialmente modelos históricos como HD 4850, HD 7770, RX 470, RX 570, RX 580, placas que sobrevivieron durante años y años. Pero AMD también empezó a dominar otro mercado, las consolas. PlayStation 4 usa AMD, Xbox One usa AMD, PlayStation 5 usa AMD, Xbox Series también, y eso significa que millones de personas usan hardware AMD sin siquiera saberlo. Pero después llegó uno de los peores momentos de AMD, la arquitectura Bulldozer. AMD prometía más núcleos, más multitarea, más potencia, pero terminó siendo una decepción enorme. Intel destruyó completamente a AMD en rendimiento por núcleo y encima los FX consumían muchísimo, calentaban muchísimo, necesitaban refrigeración enorme. Los memes explotaron. Había gente diciendo que los FX servían más como estufa que como procesador y sinceramente, la imagen de AMD quedó muy dañada. Hubo un momento donde muchísima gente pensó que AMD iba a desaparecer. La empresa perdió muchísimo dinero. Intel dominaba, Nvidia dominaba, y AMD parecía completamente perdida. Mucha gente dejó de recomendar AMD y parecía imposible que pudieran volver. Pero entonces apareció una persona importantísima, Lisa Su, la nueva CEO de AMD, y bajo su liderazgo, AMD empezó a trabajar en secreto en una nueva arquitectura, y sinceramente, eso cambiaría todo. En 2017, AMD lanzó Ryzen, y literalmente, Internet explotó. AMD ofrecía más núcleos, más hilos, mejor multitarea, mejores precios. Intel pasó años vendiendo CPUs de 4 núcleos. AMD llegó de golpe con 6, 8, 12 y hasta 16 núcleos. Los creadores de contenido se volvieron locos porque ahora, editar vídeos, hacer streams y jugar al mismo tiempo era muchísimo más accesible. AMD pasó de ser vista como una empresa casi muerta a convertirse nuevamente en uno de los gigantes del hardware. Hoy AMD está en todos lados: PlayStation 5, Xbox Series, Steam Deck y millones de PCs gamer. Muchísima gente considera que Ryzen tiene algunos de los mejores CPUs para gaming, especialmente gracias a tecnologías como X3D, FSR, 3D Cache. AMD ya no es vista como la opción barata, ahora compite directamente contra Intel y Nvidia. AMD no solamente afectó al hardware, también afectó completamente la cultura gamer durante años. Muchísima gente armó sus primeras PCs con AMD, especialmente en países donde el hardware era caro. Eso hizo que AMD se volviera muy querida dentro de internet. Los gamers defendían a AMD como si fuera un equipo de fútbol y sinceramente, la guerra AMD vs Intel probablemente siga existiendo durante muchos años más. AMD sobrevivió crisis, derrotas, memes, malas arquitecturas, años enteros siendo subestimada, pero nunca desapareció, y terminó convirtiéndose en una de las empresas más importantes de toda la historia del hardware, porque sinceramente, sin AMD, el gaming moderno sería completamente diferente. Sin AMD probablemente las CPUs serían más caras, Intel tendría muchísimo menos competencia, y el hardware avanzaría más lento. AMD pasó de ser la empresa subestimada a convertirse en uno de los gigantes del gaming moderno. ¿Y gente alguna vez tuvieron un procesador AMD o una tarjeta gráfica ATI? Yo por mi parte soy fan de Intel, pero quiero saber su opinión, que me la pueden dejar en la caja de los comentarios. Si les gustó el video denle like y suscríbanse. También recuerden que hago streams en Twitch los findes y en Twitter aviso cuando streameo y donde también estoy más activo. También les dejo mis demás redes sociales abajo en la descripción. Yo soy Full Reset, nos vemos en el próximo video.